México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El salinato. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La Cosa Nostra, como negocio de élite capitalista, se realizaba a la perfección, triangulando entre la bolsa, empresas y bancos, relación en la cual estos últimos obran en función de apoyo preferente a los dos elementos restantes. Dueños y señores del mercado de valores utilizaban a las instituciones monetarias para incrementar sus muy suyos y propios capitales, obteniendo incrementos ventajosos al emplear manipulaciones en el círculo bursátil. No era cosa fortuita que las acciones más dinámicas y remunerativas fuesen la de empresarios, a su vez prominentes partícipes bursátiles. Así, por ejemplo, entre las 75 emisoras más activas en el primer trimestre de este año, destacan como las más dinámicas, más consistentes y con mayor rendimiento las siguientes acciones, citadas por su clave bursátil: Polar, Claudio X González, operadora de bolsa; San Luis, Legorreta y Claudio X González; Antonio Madero Bracho, de operadora de bolsa; Sincro, Ballesteros, Inverlat, González, operadora. Procediendo a inflar precios por encima del promedio, de manera tal que los inflaban más allá de su valor real. El precio de acciones interesadas se eleva a un precio sobrevalorado, con lo que la compraventa masiva procede, atrayendo a seguidores noveles que compran donde observan mayor potencial de ganancia, suponiéndose un mayor rendimiento aun y cuando no estuviese este basado en la producción, resultando empresas como Alfa beneficiadas, permitiéndoles tales procedimientos bursátiles sobrevalorar sus activos y atraer capital fresco. La propia Alfa para esos años era una empresa que debía más de lo que valía, viéndose obligada a conceder el 45% de su capital valor a sus acreedores, en una permuta que acababa propiamente con la propiedad y el control de esta empresa regiomontana. Canje de deuda por acciones, permitiendo a emporios extranjeros tomar el control de la industria regia, así fuera a través de la participación de consejeros de nacionalidad mexicana presentes en el comité directivo. Discreta manera de dominar la industria nacional sin advertirse la presencia extranjera. Por supuesto que el gobierno neoliberal, y en específico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conducida por Gustavo Petriccioli, favorecían a la banca paralela otorgándole exención de impuestos, comisiones por colocación de valores, legislación exprofeso para ampliar sus redes, impulso oficial. Y peor aún, las autoridades permitían el libertinaje y la estafa en la bolsa, que pasó a afectar a los pececitos en la gran pecera, que el gobierno se hacía de la vista gorda, permitiendo que los tiburones devorasen a incautos, tal y como ocurrió en el crack de octubre de ese año. Los hacedores de la magia especulativa operaban a sus anchas, con manga ancha, confabulándose para subir o bajar acciones, creándose oferta y demanda artificialmente procuradas. Los propios operadores de las casas solían o suelen concertar abusos, embaucando a clientes noveles, procediéndoles a vender caro acciones de menor cuantía o viceversa, acciones baratas que revendían a otros a un precio mayor. Fue poco difundido que el subdirector de la casa de bolsa Prime, un tal Jaime García Noriega, hacía lo que quería con el dinero de la clientela para llevar una vida de sibarita, hasta ser pescado en el ilícito, lo que no fue óbice para que el pájaro de cuenta volase, llevándose del país algo así como 7,000 millones de pesos. Pero nadie sabe, nadie supo que el negocio debe continuar. Y tan solo eran 114 las familias que cotizaban algo en la bolsa. La plutocracia mexicana que se configuraba conforme el gobierno tecnocrático fungía en su favor. Como varones del dinero, como tiburones en la bolsa, como principales sacadólares, así también especuladores y ganones en los cracks a partir de tener acceso a información privilegiada. Asimismo,
beneficiados por el gobierno con el FICORCA, fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios, subsidio cambiario solo para privilegiados, destacando el nombre de Miguel Mancera Guayo, director del Banco de México, como común denominador en un gran número de empresas élite, tales como Industrias Peñoles, Central de Malta, Cervecería Moctezuma, Ulera Euskadi, Salinas y Rocha, Seguros América, Delta y Fodelta, por solo citar unas cuantas. Habiendo 69 familias élite entre la élite interrelacionadas, detentadoras de las principales empresas, tales como la familia Alemán Velasco, Ballesteros Ibarra, Balleres González, Borja Navarrete, Krill de la Barra, Algara Carrera, Chico Pardo, Elizondo Treviño, García Sada Zambrano, Legorreta Chaupet Prebocian, Madero Bracho, Salinas y Rocha, Price, etcétera, etcétera. Mas esta alineación de magnates era tan solo el prolegómeno del gran club de multimillonarios que estaban por advenir en el sexenio entrante, edificados expresamente por el presidente Salinas, los millonarios Forbes beneficiados de la venta barata de paraestatales. La élite se reunió con el candidato Salinas en una cena que en su honor concedió Carlos Jan González el 14 de marzo de 1988, como unos 40, aquí sí, los más ricos entre los ricos de México, Alberto Balleres, del Grupo Peñoles, Bernardo Garza Sada, del Grupo Alfa, Eugenio Garza Lagüera, de Visa, Juan Sánchez Navarro, de Cervecería Modelo, Carlos Avedró, de la Casa de Bolsa FIMSA, Gilberto Borja Navarrete, de ICA, Carlos Slim, de Casa de Bolsa Inversora Bursátil, Claudio X González, de Kimberly Clark, Jorge Larrea, de Minera México, José Mendoza, de Buffet Industrial, Rómulo O. Farri, del Grupo Novedades, Enrique Rojas, de Transportación Marítima Mexicana, Manuel Espinosa Iglesias, exdirector de Bancomer, Lorenzo Servitje, de Bimbo, Eloy Ballina, del Grupo Chihuahua, y desde luego Emilio Ezcárraga, presidente de Televisa. Tales eran los magnates que visaban hacia un futuro promisorio. Sí, para la burguesía privilegiada que venía cobrando mayor fuerza con las desincorporaciones en ruta a convertirse en oligarquía. Planeando la reprivatización de la banca, cueste lo que cueste. Agustín Legorreta lo dijo, a nombre de quienes generaban el 73% del Producto Interno Bruto del sector privado, con 300 poderosas empresas. Élite empresarial que detentaba ya activos que representan alrededor del 35% del Producto Interno Bruto, que a precios de 1986 cuantificó cerca de 70 billones de pesos. Ese porcentaje se traduce en líquido a 27 billones 234.162 millones de pesos, que significan el 92.15% de los activos totales de las instituciones que cotizan en el mercado de valores. Aunado a lo anterior, esas 114 familias de extracción bancaria privada, en su mayoría, reportan activos por 4 billones 870 mil millones de pesos en las casas de bolsa de su propiedad, a precios de 1987. Entre los sacadólares se puede mencionar por nombre, cantidad, ciudad del depósito a Avedrop, Dávila, 1 millón, Nueva York; Outrade Dávila, 1 millón, Madrid; Arango Arias, 1.800.000, Oviedo; Berrondo Martínez, 2 millones, Madrid; Beja Algranti, 1 millón, Nueva York; Brauer, 2 millones, Bonn; Cruzin Lefebvre, 1.5 millones, París y Nueva York; Dalton Yes, 2 millones, Washington; Esteve Capdera, 2 millones, Madrid; Guichard Martín, 3 millones, Nueva York y Madrid; Legorreta Prevoisin, 1 millón, Madrid; Loretta Williams, 1.5 millones, Nueva York; Michel Suberville, 1.5 millones, Madrid; Muniani Farías, 2 millones, Roma y Nueva York; Ogrario, 3 millones, París, Barcelona y Washington; Perochena Lorgarán, 2 millones, San Sebastián y Madrid; Robinson Burs, 4.5 millones,
Los Ángeles y Phoenix, Ballina La Güera, 5.1 millones, Nueva York. Como se suele decir, la crema innata de la High Society ligada a emporios extranjeros, nacionales y estatales. Y así ocurría que de un año para otro, el indicador de índice de precios y cotizaciones saltaba de 15.000 puntos a 120.000 y por supuesto, en materia de rendimientos, eran estos muy superiores a los otorgados por la banca nacionalizada, hasta el grado de otorgar en 4 meses lo que los bancos en un año. Que si para algo sirve la especulación, es para inflar el capital dinero y así ficticio, lo que pasa a tener prioridad en la época neoliberal. Cuando en México era evidente que el gobierno afectaba a la banca para favorecer a la bolsa monetarista a ultranza, privilegios a las casas de bolsa y por contrario, restricciones a los bancos. Así lo hacían ver los propios garantes, los propios gerentes de la banca nacionalizada, pues la banca tenía encima un estricto control gubernamental que le impedía otorgar el fluido financiero a la mediana y pequeña industria, mientras que las bolsas operaban con preferencia favoreciendo al gran empresariado. A grado tal que, limitada por el propio gobierno de la madrista, la banca nacionalizada no podía cumplir con los objetivos asignados con la nacionalización. Era aquella una banca burocratizada, sometida al control de autoridades del establo neoliberal, las que se complacían con restringir sus actividades crediticias, el control de la inflación, el manejo monetario cambiario, con un gobierno que se contradecía en sus procederes si financiaba un gasto público en incremento, cuando que la banca estaba prioritariamente designada para pagar la deuda y la bolsa a financiar, autofinanciar a las grandes empresas de manera fraudulenta, haciéndose ver que la banca no tenía capacidad para otorgar el crédito requerido si es que el país quería seguir creciendo como en los sexenios anteriores. Que la reforma fiscal promovida en ese sexenio tendía a beneficiar a las grandes empresas con grandes recursos de tesorería, pero que aumentan el nivel de los impuestos a pagar por las empresas que requieren amplio crédito. Altas tasas de interés inhibían el crédito público, encontrando la banca serias restricciones a sus facultades de captación, teniendo topes a los intereses que paga, así como elevados encajes y una canalización forzosa de recursos al sector público que durante años la ha afectado. Para cuando el pago de la deuda interna ahogaba a la banca, el creciente pago de intereses de la elevada deuda interna a que lleva esa política hace que se pierda, sin logro de importancia, el esfuerzo de controlar la inflación atacando el salario real, reduciendo el gasto y comprimiendo el crédito. Se quejaba Ernesto Fernández Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos y director general de Bancomer.